Tuvimos una reunión hace unos momentos que acaba de concluir. Lo primero que hay que señalar que esta reunión pues es la primera que tenemos en el año, en el 2013, la última fue el 13 de noviembre del 2012, con motivo de la reforma laboral y otras cuestiones, y la verdad es que quizás parte de los problemas que hoy enfrentamos en esta sesión pues derivan de esta no convocatoria, la ausencia de convocatoria a más reuniones de la comisión. Pero bueno, el punto fundamental que queremos tratar con ustedes es que presentamos hace algunos meses una propuesta que yo mismo elaboré, una iniciativa de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, mejor conocida como ley burocrática. Déjenme poner nada más el antecedente. El artículo 123, que se refiere al trabajo y a las relaciones laborales, tiene dos apartados, A y B. El apartado B rige a los trabajadores al servicio del Estado, por eso se le conoce comúnmente como ley burocrática. Y dentro de esta legislación, dentro de este apartado B, están los maestros que están pues, agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otras organizaciones. La propuesta que nosotros planteamos fue que lo que recogimos en la Ley Federal del Trabajo, en la reforma laboral, en cuanto a transparencia y democracia sindical, el voto libre y secreto para elegir a las directivas, la rendición de cuentas cada 6 meses, la publicidad de los reglamentos interiores, de los estatutos, de las condiciones generales de trabajo, que se recogiera exactamente lo mismo del apartado A para los trabajadores al servicio del Estado. Esa fue la primera parte de nuestro planteamiento. Y la segunda, muy importante, fue la propuesta que hicimos en el sentido de que estuviese prohibido por la ley el retener del salario de los trabajadores al servicio del Estado las cuotas para el sindicato y que fueran los propios trabajadores al servicio del Estado quienes hicieran el pago de manera libre, voluntaria, directa, con base en lo que establezcan sus propios estatutos, pero que no se les descuente cual si fuera un impuesto, como está establecido hoy en la ley. La segunda propuesta que hicimos en este sentido fue que cuando uno de los trabajadores al servicio del Estado, vamos a pensar en los maestros, cuando se les asigne alguna comisión en el sindicato, que dejen de ser maestros, que dejen de ser trabajadores al servicio del Estado y que pasen a ejercer funciones dentro de su sindicato, esa licencia que se les conceda sea invariablemente sin goce de sueldo ni prestaciones y que el propio sindicato absorba las remuneraciones para estos comisionados. Y la tercera, del artículo 69, fue en el sentido de derogar ese artículo que establece que pues los trabajadores tienen derecho a formar parte de su sindicato, pero no tienen derecho a salirse de él, salvo que sean expulsados. Algo que es totalmente monstruoso y contrario a la libertad sindical. Quiero decirles que a pesar de la congruencia con que se hizo el primer planteamiento de recoger todo el capítulo de transparencia y democracia sindical para los trabajadores al servicio del Estado, tal y como lo hicimos en la reforma laboral, fue desechado por la mayoría de los senadores del PRI en esta Comisión del Trabajo y Previsión Social. Es una incongruencia absoluta, tanto que presumieron con la detención del Bester Gordillo que les importaban los recursos y el patrimonio de los trabajadores, para que hoy que tienen en sus manos la posibilidad de reformar la ley burocrática, ¿sí?, y darle transparencia y democracia a las organizaciones sindicales de los trabajadores al servicio del Estado, lo acaban de negar, lo acaban de mayoritear. Pero más vergonzoso aún es que este planteamiento que hicimos, de que no se les descuente de manera obligatoria, que se prohíba de hecho el retener de los salarios, de los sueldos de los trabajadores, de los maestros, la cuota para el sindicato y que sean ellos los que la tienen que pagar directamente, también fue desechado. Y fue desechado el planteamiento que hicimos de que si son comisionados para una actividad o algún trabajo dentro del sindicato y dejan de ser maestros, pues que no le paguemos los mexicanos con nuestros impuestos sus salarios y sus prestaciones, que se los pague el sindicato. Muchos se preguntan cómo es que se está financiando todo este movimiento de la coordinadora. Pues de esta manera, en automático les cobran las cuotas sindicales a todos los trabajadores, a todos los maestros, en automático, ni la ven como si fuera un impuesto. No se pueden salir de su sindicato jamás. Y no solo, sino que cuantas veces y los miles y miles de maestros que tienen un encargo, ya no como maestro, sino dentro del sindicato correspondiente, les seguimos pagando con el presupuesto de todos los mexicanos, sus salarios y sus prestaciones. Esto que intentamos hoy corregir los senadores de Acción Nacional
fue negado. En este caso también, por cierto, por la senadora Barrales, del PRD, ¿verdad? Y esto es algo que nos parece totalmente incongruente, increíble, que si estamos viendo los grandes problemas que está causando esta movilización de la coordinadora, estamos viendo la falta de transparencia, la opacidad en el manejo de los recursos y sobre todo que son recursos de todos los mexicanos, no quiso el PRI, nos mayoritearon, en este sentido sí votó a favor la senadora Barrales, nos mayoritearon para no dar transparencia, rendición de cuentas y democracia sindical para la elección de la directiva de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. Esto fue por un lado, y por otro lado también se hizo el planteamiento de que la minuta que nos envían los diputados en cuanto al trabajo en minas de carbón es una minuta que no recoge lo que debiera recoger. La prohibición de trabajar en tiros verticales de carbón, absoluta, punto. Aquí nos la mandaron matizada a tiros de 100 metros con una serie de condiciones que prácticamente hacen nugatoria esa prohibición. En lugar de hablar de la obligación solidaria del titular de una concesión minera con el patrón cuyos trabajadores sean expuestos a peligros por la falta de condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo, la cambiaron por subsidiaria. Es decir, nos metieron dos bolas rápidas, nos mayoritearon y lo hicieron a sabiendas de que estaban haciendo lo contrario. Lo que es increíble también es que aquí tenemos en esta Comisión del Trabajo y Previsión Social a dos líderes de sindicatos de nuestro país, a Isaías González y Armando Neira. Y ambos votaron en el mismo sentido que su partido, lo cual nos evidencia que lo que les importa es la política y no la defensa de los derechos de los trabajadores, ni los recursos presupuestales, el patrimonio de los mexicanos. Sí queremos dejar al senador Pedrosa y yo, que somos los únicos dos integrantes en esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, esto que acabamos de vivir. Nos parece monstruoso que incluso en el tema minero, a pesar de que les expusimos las condiciones en las que trabajan muchas personas en la zona carbonífera de Coahuila, que están expuestos a condiciones infrahumanas entrando esos pocitos de carbón, que nosotros lo pudimos ver y que precisamente estamos tratando de remediar esa situación. Hoy nos mandan de la Cámara de Diputados una minuta totalmente descafeinada. Mayoritearon en esta votación, no pasó ni las reformas a la ley burocrática, la ley reglamentaria del apartado B del 123, para darle transparencia y democracia sindical a los trabajadores del servicio del Estado, ni tampoco pudimos avanzar en las condiciones de seguridad e higiene en las minas de carbón. Esta es una noche para olvidar dentro de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es una pena que teniendo la evidencia de cómo se movilizan y cómo mueven sus intereses los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una serie de dispositivos que podrían remediar en muy buena manera lo que está ocurriendo. Hoy el PRI ha votado en contra, nos ha mayoriteado y ha evitado que esto pase al Pleno para ser discutido y aprobado. ¿Está defendiendo el PRI entonces el charrismo sindical? Sí, señor. ¿No? Igual que Alejandra Barrales. Pues Alejandra Barrales propuso una iniciativa muy similar a la nuestra en transparencia y democracia sindical, pero cuando hablamos ya de la prohibición de retener cuotas y de impedir o de dar que cuando se otorguen las licencias para comisiones sindicales no sea con goce de sueldo, ella votó en contra también, lo cual pues sí nos extraña muchísimo, lo cual evidencia que hay más intereses sindicales que realmente pues progresistas a favor de la defensa de los verdaderos derechos de los trabajadores, de la libertad sindical y del patrimonio de los mexicanos. ¿No era previsible, senador, lo que ya estaban planteando incluso hasta por la ausencia del senador Robledo en la comisión? Uno, y dos, senador, pues, ya es cosa juzgada, planteaste de que te vas a inconformar, pero esto a la mera hora va a rendir frutos tu inconformidad. No, mira, seguramente no, pero podemos presentar una nueva iniciativa y se puede volver a discutir y cerciorarnos de que esto llegue al Pleno, de alguna manera. Pero, ¿por qué? Pues porque también evidenciamos que hay conflicto de intereses con la votación de algunos líderes sindicales en temas que son concernientes precisamente a la vida sindical. Senador, perdón, con todo respeto, entonces replanteo mi pregunta. Ya es cosa juzgada, ustedes dicen, bueno... Este dictamen sí, desafortunadamente sí. Y lo otro, ¿no es también sospechoso que no haya estado el senador? Pues sí, y además yo creo que todos me equivoco porque puse que estaba la totalidad de los integrantes y no era la totalidad de los integrantes, no éramos 7, ¿verdad? Pero bueno, pues esto, yo no digo que sea sospechoso, pero sí sirvió para que esto no avanzara. Tal vez lo último de mi parte, senador, bajo esta cuestión de que el senador Neira admitió que era parte del Congreso del Trabajo, la FECHE, pues eso incluso no se puede prestar a
a una contraargumentación en términos legales dentro Sí, de... claro que sí, pero eso sería en todo caso una reconvención al presidente de la mesa por no atender precisamente el llamado que hicimos de que se estaba violando el artículo 19 del reglamento del Senado. Entonces todavía se puede echar abajo la votación. Yo creo difícilmente, pero sí podemos presentar una nueva iniciativa. Aquí sí podemos insistir en el tema y vamos a insistir en el tema, porque acusamos una gran incongruencia en la actitud del PRI en esta sesión. Muchísimas gracias a todos.